Alerta en C5N. ¿Qué va a pasar en Perú? Ahora la presidenta anunció que las elecciones se adelantan a 2023. Esta información la tiene Gaby Michi desde Perú. Gaby, te escuchamos. Buen día. Hola Luli, ¿cómo estás? Buen día. Noticia de último momento. Recién la presidenta Dina Boluarte acaba de anunciar que las elecciones finalmente se adelantarían para diciembre del 2023. Recordemos que ella había anunciado que las iban a adelantar para abril del 2024, desde julio de 2026, ¿no? Y ahora el anuncio es que están haciendo todo lo posible para poder adelantarla para diciembre del 2023, es decir, dentro de un año. Esto obviamente tiene que ver con el contexto de inestabilidad política, de crisis política, de violencia que se está viviendo en estos momentos en Perú y también la propia fragilidad política que tiene el gobierno de Dina Boluarte, que recordemos era la vicepresidenta de Pedro Castillo. Cuando lo destituyen a Pedro Castillo, asume ella con apoyo de la oposición, pero no así del partido Perú Libre de Pedro Castillo. Y ahora, bueno, ante esta situación y los hechos de violencia que se han suscitado, ha decidido que van a adelantar las elecciones para diciembre del 2023. Ahora, Gaby, yo entiendo que en un tiempo de vida, digamos, un año no es nada, en un tiempo político es un montón. Ahora, para organizar una elección, un año, ¿es lo mínimo que se necesitaría? Mira, lo que dice la ley aquí, obviamente si se ajustan a lo que dice la ley electoral, sí, se necesitan 270 días, es decir, 9 meses. Okay. Es lo que establece la ley aquí en Perú, pero previamente se necesita de una aprobación del cronograma electoral por parte de quién, del Congreso Nacional, ¿no? Que todos sabemos cómo viene manejándose últimamente. Esa aprobación recién llegaría en marzo del año próximo, por eso con 9 meses más ya estaríamos en diciembre del 2023. Ahora, vos me preguntás a mí y la verdad que la situación política no da para un año estar bajo estas tensiones en un país donde ya ha habido 8 muertos en los últimos días justamente por la violencia y la represión policial, donde todavía existe mucho descontento por la detención de Pedro Castillo y donde te mencionaba recién, ¿no? El propio gobierno de Dina Boluarte no tiene respaldo ni partidario ni popular, ¿no? Claro, claro. A ver, la pregunta es, ¿a qué interés va a responder Dina Boluarte durante este tiempo? Porque si asumió con el apoyo de el oficialismo, pero no del partido de Pedro Castillo, y entiendo que la oposición debería respaldarla, bueno, ¿con quién va a gobernar? Es muy buena pregunta. Bueno, acá vos sabés que es muy llamativo porque los legisladores que han sido de la derecha opositora durante mucho tiempo, que responden a Keiko Fujimori, son los que más han respaldado en los últimos días a la actual presidenta, ¿no? Obviamente imponiéndole condicionamientos y demás. Ahora, los legisladores de la izquierda, más vinculados al voto a Pedro Castillo, la sienten una traidora y son quienes más han pasado a ser la oposición, ¿no? Claro. Bueno, lo cierto es que mira, quizás alguna de las preguntas que vos tenés lo podés ver en la imagen que te está transmitiendo Pablo Elicio en estos momentos. ¿Cómo gobernar? Básicamente con una gran cantidad de policías en la calle y una militarización cada vez mayor del poder y de las calles. En las últimas horas el gobierno declaró el estado de emergencia en varias regiones del país. Eso significa el envío de militares para el control de las calles y para que cesen las protestas. En paralelo también declaró el estado de emergencia vial para que los militares lo que hagan es desbloquear las rutas que están cortadas por militantes de Pedro Castillo. Y la postal que tenés acá es como la policía ha directamente cercado la Plaza San
San Martín, que es el foco donde se reunían los manifestantes a favor de Pedro Castillo, para evitar que esa plaza quede en manos de sectores opositores, ¿no? Me parece que estas son señales de hacia dónde piensa tener cierta, entre comillas lo pongo, ¿no?, gobernabilidad el gobierno de Dina Boluarte, es decir, con mucho policía y muchos militares en la calle ejerciendo una especie de control social muy fuerte. Bueno, pero eso no se puede mantener tanto tiempo tampoco, ¿no? Digo, no se puede mantener durante un año, es inviable. Totalmente. El tema acá es que ella, en este caso, por ejemplo, te menciono un dato, ella nombra a un hombre que se llama Cervantes en el Ministerio de Interior, que es un ex militar, que ya claramente la señal tiene que volver el orden a las calles como sea. Y ella tiene un discurso, por un lado, que habla de la necesidad de la calma, de la unidad de los peruanos y demás, y sin embargo, tanto su ministro de Interior, su ministro de Defensa, como su jefe de gabinete, apuntan a un endurecimiento de la política cada vez más difícil. Para mí también, coincido con vos, esto se vuelve insostenible cuando hay una presión social tan fuerte, pero en este caso, hay que decirlo, gozan de cierto apoyo, obviamente, de la oposición, que es la que en cierta medida tiene los vínculos con la élite económica histórica de aquí de Perú, por un lado, y también de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas también han mostrado cierta oposición clara al gobierno de Pedro Castillo, porque era un gobierno de izquierda, ha calado muy fuerte el discurso de la derecha de que dentro del gobierno de Pedro Castillo había ex elementos de Sendero Luminoso, entonces eso en las Fuerzas Armadas también impacta muy fuerte, claro, sí, eso es muy fuerte. A mí me llama, te digo, una cosa que me llama la atención, el nivel de violencia discursiva, incluso en los medios de comunicación. Al presidente Castillo le dicen abiertamente los periodistas... Teniendo en cuenta el nivel discursivo violento que hay en la Argentina, o sea, ¿es peor aún? A ver, yo nunca vi que, por ejemplo, le digan a un presidente burro, o asno es la frase que utilizan los periodistas, los opinólogos, el asno le dicen y le critican el hecho de que él venga de la docencia y que dicen que por ser profesor eso no lo habilita para ser presidente porque no tiene capacidad para ser presidente. Pero le dicen asno. Así, pero como hasta antes diría corrido del nombre de Pedro Castillo para mencionarlo como el asno. A mí me impresiona mucho, la verdad, porque sí, sé que en la Argentina también hay mucha virulencia política y hay mucha virulencia en el discurso mediático, pero me llama la atención el nivel de descrédito y de insulto, ¿no?, que está latente en la sociedad peruana. Claro. Gaby, te hago una última pregunta y tiene que ver con la prisión preventiva de Pedro Castillo. ¿Cuándo se va a conocer esta posible sentencia o no sé cómo se dice judicialmente, esta decisión? Bueno, hoy hay una audiencia clave porque hoy se vence el plazo de 7 días desde el momento en que quedó detenido. Anoche ya la Corte Suprema de Justicia rechazó un pedido que había hecho la defensa de Pedro Castillo pidiendo la inmediata libertad. Anoche también la Fiscalía pidió que se le dé 18 meses de prisión preventiva a Pedro Castillo utilizando la imagen de rebelión o rebeldía. Ahí la defensa de Pedro Castillo acaba de decir que esa imagen no cuajaría porque rebeldía significa, según lo que dice la Constitución, el rebelarse a las autoridades, y en ese caso la máxima autoridad cuando tomó esta decisión tan polémica de cerrar el Congreso era el propio Pedro Castillo, por lo tanto no cuajaría desde lo legal, pero hoy va a haber una audiencia clave. La versión que hay es que seguramente a Pedro Castillo lo van a terminar extendiendo la prisión allí en el Dinoes, donde nosotros estuvimos hace unos días. Gaby, gracias. Como siempre, volvemos en un rato. Bueno, muchísimas gracias, Luli. Un beso grande. Gracias. Tengo algo para contarte. Cuando piensas en la seguridad de tu propiedad, elegís SEG Internet.